En nombre de Russell Bedford, me permito darles la más cordial bienvenida a esta conferencia web y decirles que estamos muy complacidos por contar con su presencia. En Russell Bedford, creemos que este espacio, orientado a la actualización en temas de interés empresarial, es particularmente importante, puesto que en palabras del historiador Israel Yuval Noah Harari, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Si el futuro de la humanidad se decide en nuestra ausencia, de todas maneras, no nos libraremos de las consecuencias. El tema de derecho laboral, cuyo marco normativo de indiscutible interés general, se ha visto modificado forzosamente debido a la actual emergencia sanitaria del país y del mundo y a las consecuentes afectaciones económicas que derivan en un riesgo de altas tasas de desempleo. Soy Estela Ramírez, coordinadora de mercadeo de Russell Bedford RBG en Bogotá. Y a continuación, me permito relacionar las temáticas a tratar en esta jornada. En primer término, empezaremos con jornadas laborales especiales. El programa de apoyo al formal, seguido de acuerdo de prima, auxilio de conectividad, medidas de protección al cesante, auxilio por suspensión, recomendaciones para trabajo en casa. Para tal fin, la firma cuenta con panelistas profesionales ampliamente conocedores de cada una de las temáticas ya mencionadas. Les agradecemos enviar al chat las preguntas que puedan surgir en el transcurso de las conferencias y en la medida que se reciban, se irán resolviendo por este medio. Bueno, quiero entonces dar la bienvenida a los tres panelistas que nos acompañan en esta oportunidad. En principio, al abogado Ari Arias, quien es miembro de Russell Bedford MCA de Cali. Además, es ingeniero industrial, especialista en seguridad social, magíster en prevención de riesgos laborales, asesor y consultor en áreas del derecho laboral y seguridad social. Es docente universitario de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Por favor, Ari, tiene usted la palabra. Gracias, Estela. Muy buenos días a todos quienes están participando en este seminario de actualización laboral. Muy buenos días a todos mis compañeros panelistas. Voy a permitirme entonces compartir este tema con ustedes que es digamos, no solamente un tema de actualidad y actualización de las relaciones laborales, de las jornadas laborales, sino también que con esto se va, digamos, a colocar en algún sentido, vamos a mirar cómo nosotros o como sociedad podemos propender para que realmente se gestionen esos proyectos de ley que son tan necesarios y que conlleven a una reforma laboral, porque ya es necesario. O sea, las relaciones y las reglas, las normas laborales deben ir a la par con todas las conductas sociales, incluso con los nuevos avances tecnológicos, y es necesario que propendamos nosotros como comunidad, como sociedad, todos en conjunto, propender para que se realicen, digamos, estos cambios necesarios ya en nuestra legislación laboral, que está plasmada en un código ya, digámoslo de alguna manera, añejo. El Código Sustantivo del Trabajo fue publicado en el año 1950, ha venido tomando o ha venido teniendo algunas modificaciones, pero creo que en estos tiempos, en este momento, es preciso que nuestra legislación laboral tome otro rumbo y que esta legislación o estas normas se empiecen a ajustar a las realidades laborales y sobre todo a las necesidades sociales. Voy a abordar este tema entonces que tiene que ver con
con el cambio, o más que el cambio, con la adición que hizo el decreto 770 del 2020 en la jornada laboral. El contenido rápidamente, vamos a abordar el tema de jornada ordinaria, jornada máxima legal. Importantísimo diferenciar qué es jornada ordinaria, qué es jornada máxima legal, para poder entender cuándo el empleador puede ajustar o cuándo el empleador puede con el trabajador acordar una jornada laboral. Como segundo punto vamos a abordar el tema del trabajo suplementario o de horas extras, cuando se generan estos pagos por el tiempo suplementario, cuando se desborda la jornada laboral, el concepto de trabajo diurno, trabajo nocturno, cómo está definido en la ley para poder nosotros encasillar dentro de este trabajo, de este horario, bien sea diurno o nocturno, nuestra jornada laboral, y las excepciones a la jornada máxima legal que contiene pues tanto la legislación laboral actual como la adición que hizo el decreto 770 en estas excepciones a la jornada máxima legal. Y por último, algunas precisiones finales en torno al tema. Bueno, lo primero que vamos entonces a diferenciar es qué es jornada ordinaria de jornada máxima legal. El Código Sustantivo del Trabajo menciona que la jornada ordinaria es aquella que está convenida por las partes, o en su defecto será la jornada máxima legal. Aquí tenemos dos conceptos ya muy jurídicos y que debemos entrar a diferenciar para poder entender bien el concepto de jornada. Primero, que la ley permite que las partes puedan convenir la jornada, pero también establece que si no se conviene esa jornada, entonces lo será la máxima legal. Entonces, la legislación laboral establece un límite a la jornada laboral. Establece que como máximo, esta tendrá una duración de 8 horas por día y 48 horas por semana. Entonces, de ahí para abajo podemos convenir la jornada. Una jornada diaria, por ejemplo, de 8 horas, pero únicamente, por ejemplo, hasta el viernes, como lo hacen en algunas empresas, o jornadas de 9 horas diarias, únicamente hasta el viernes, reemplazando, digamos, el día sábado para que el trabajador pueda tomar como día de descanso. Entonces, importantísimo aquí que diferenciemos. Jornada ordinaria puede estar convenida por las partes, y en el evento que no sea convenida, pues entonces deberá asumirse el máximo que establece la ley, que será el de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Todo lo que se elabore o todo lo que elabore el trabajador por encima de la jornada convenida o la jornada máxima legal, entonces refiere ya el trabajo suplementario que con su correspondiente remuneración por horas extras. Si el trabajo supera la jornada ordinaria convenida, ojo que la jornada ordinaria convenida pudiera ser de 4 horas diarias, la jornada convenida pudiera ser de 6 horas diarias, únicamente 36 horas a la semana, y esa es la convención que hizo las partes. Y en el evento que un trabajador labore por encima de esta jornada, ¿sí?, que es la convenida, pues esto será ya tiempo suplementario o de horas extras que deberá remunerarse como tal. Y lo mismo, pues, con mayor razón, pues si no se combinó la jornada y se está elaborando con la jornada máxima legal establecida de 8 horas diarias, 48 a la semana, entonces cualquier tiempo por encima, mayor o superior a esta jornada, se tendrá como tiempo suplementario o trabajo de horas extras. La legislación laboral establece que el trabajo diurno es aquel que va entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Y el trabajo nocturno es el que va de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué es importante que lo tengamos en cuenta? Porque con estos horarios, bien sea trabajo diurno o nocturno, podemos entrar a cuadrar una jornada laboral. Podemos entrar a convenir una jornada laboral con los trabajadores. Toda jornada laboral, por ejemplo, que se convenga con el trabajador, por ejemplo, de 9 horas de lunes a viernes
para que descanse el sábado, con el descanso obligatorio que sería el día domingo, se puede cuadrar dentro de este trabajo diurno que sería de 6 a las 9 de la mañana, y esto no generaría, desde luego, ningún pago por tiempo suplementario, ni tampoco generaría pagos por recargos nocturnos. Únicamente los recargos nocturnos se generarían en el evento que se supere el horario de las 9 de la noche. Ya con relación a las excepciones o en la jornada máxima legal, la ley establece unas excepciones a esta jornada y establece el Código Sustantivo del Trabajo que el gobierno nacional podrá reducir la jornada laboral, es decir, proponer jornadas inferiores a la máxima legal cuando se trate de labores insalubres o peligrosas. En Colombia existe un decreto 2300 del año 2003 que reglamenta, por ejemplo, las actividades de alto riesgo, que son, por ejemplo, los trabajadores que laboran sometidos a altas temperaturas, trabajadores de minas que están trabajando en socavones, trabajadores que laboran, por ejemplo, con expuestos a riesgo físico, como por ejemplo los rayos X. Digamos que estas son algunos ejemplos de labores que podrían ser insalubres o peligrosas, donde el gobierno nacional podría entrar a intervenir para reducir las jornadas. Miren que aquí ya, por ejemplo, está establecido por ley, ¿sí? Entonces aquí ya empiezan los cuestionamientos de determinar si era necesario o no adicionar otras excepciones a la jornada a través del decreto 770, cuando la misma ley pues le ha dado esta potestad al gobierno desde hace mucho tiempo de poder flexibilizar de alguna manera, por lo menos en las actividades que son labores insalubres, que contienen labores insalubres o peligrosas, poder entrar a reducir las horas o la jornada laboral. Aquí la discusión ya sería entonces determinar hasta qué punto, digamos, el tema del coronavirus, que en esencia es el que permite al gobierno nacional a través del estado de excepción proponer o expedir un decreto con fuerza de ley que modifique o que adicione el Código Sustantivo del Trabajo con relación a la jornada laboral. Ya vamos a mirar entonces de qué manera quedó establecido en el decreto 770. Hasta ahora lo que estamos haciendo es simplemente determinar qué es lo que tiene la ley que establece el Código Laboral con relación a las jornadas de trabajo. Con relación a los turnos de trabajo sucesivos, aquí ya estamos hablando de aquellas empresas que no tienen solución de continuidad en su actividad. Son empresas que laboran sucesivamente, que tienen turnos de trabajo sucesivos. Termina un turno, empieza el otro. Entonces, con relación a estos turnos de trabajo sucesivo, el código o la ley laboral establece que las partes, en este caso empleador y trabajador, podrán entonces convenir un máximo de trabajo de 6 horas diarias por 36 horas a la semana. Entonces, limita ya, digamos, la jornada máxima legal. Es una excepción, la limita únicamente a 6 horas por día y 36 horas a la semana cuando la empresa trabaja de manera continua. En este caso, cuando se dan estas jornadas de turnos de trabajo sucesivos, pues la remuneración o digamos que solo se remuneran los trabajos suplementarios o de horas extras, pero no habrá lugar a un recargo nocturno ni a un recargo dominical ni festivo cuando se elabora pues bajo esta jornada. Así lo tiene establecido el Código Sustantivo del Trabajo, que no dará lugar a recargos nocturnos ni a los recargos por el trabajo dominical ni festivo, y que en todo caso, importantísimo aquí señalar de una vez, que independientemente de las horas que tenga la jornada convenida con el trabajador, el trabajador deberá recibir el salario de la jornada ordinaria, es decir, la que se combinó, ¿sí? Y en todo caso, ese salario no podrá ser inferior al salario mínimo establecido pues, en nuestra legislación. ¿Qué significa eso? Pues surge mucho como pregunta, ¿no? Es uno de los cuestionamientos que se han reiterado, digamos, en estos tiempos,
porque el Código Laboral, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 50, establece que las partes podrán, digamos, acordar o revisar el contrato de trabajo por situaciones de orden económicas, por imprevistos que han alterado, pues, digamos, desde el punto de vista económico a la empresa, y que en este caso se pueden entrar a revisar los contratos de trabajo de manera convenida, de manera concertada, empleador y trabajador, podrán acordar, por ejemplo, disminuir la jornada laboral e incluso afectar el salario. Pero esto tiene que estar convenido entre las partes. Cuando no se conviene, cualquier jornada de trabajo que ha sido convenida desde el contrato de trabajo, así esté por debajo de la jornada máxima legal, el empleador deberá pagar el salario convenido. Entonces es importante que se tenga en cuenta esta situación, porque es frecuente que se hagan estos cuestionamientos con relación a las jornadas laborales cuando son inferiores a la máxima legal, y de pronto se considera que como es inferior, entonces se debe pagar un salario proporcional a las horas trabajadas. Entonces allí es importante que se tenga en cuenta este aspecto. Y por último, pues en todas las jornadas en general, pues obviamente la legislación laboral establece que al trabajador se le debe otorgar un día de descanso remunerado. Vamos a mirar cómo cambió entonces en esta clase de jornada, o en este tipo de jornada, cuando se trata de turnos sucesivos, cuando la empresa debe laborar de manera continua. Entonces, el decreto 770 establece básicamente que esta adición al Código Sustantivo del Trabajo en la jornada tiene como objetivo, pues, reducir el riesgo del contagio del coronavirus, evitar que haya una circulación masiva de trabajadores en los medios de transporte, que haya aglomeración en las empresas, y que se permita, pues, un mayor número de días de descanso también para el trabajador durante la semana. Yo diría que básicamente el propósito de la medida es simplemente, obviamente el principal es evitar entonces o reducir ese riesgo potencial al contagio del coronavirus. ¿Cómo quedó entonces o cómo se adicionó? Miren que importante que el decreto no está haciendo una modificación, ni está subrogando, ni está tampoco derogando las normas del Código Sustantivo del Trabajo, de ninguna manera. Lo que está haciendo es una adición, está flexibilizando un poco más esos convenios para que las partes se puedan sentar y digamos, en común acuerdo, establecer cuál puede ser la jornada laboral tendiente, digamos, a cumplir ese propósito de protección para el trabajador. Entonces, en esta jornada, empresas que trabajan de manera continua podrán convenir con el trabajador. Importante, siempre voy a recalcarlo, que estos cambios al contrato de trabajo se deben realizar a través de un convenio con el trabajador, debe ser consentido por el trabajador, no puede ser de manera unilateral, no puede ser impuesto, y de acuerdo, pues, al decreto 770, las partes podrán acordar una jornada laboral de 8 horas máxima por día, pero solamente laborando 36 horas a la semana. ¿Qué significa eso? Que antes, o antes no, tenemos otra jornada que era la que ya tenía establecida el Código Sustantivo, que eran las 6 horas al día por 36 horas a la semana. Simplemente el decreto lo que hace es aumentar 2 horas en el día. Y como acumulado de semana, en la semana simplemente establece que es el mismo número de horas. Entonces, en ese sentido, hago el trabajo de determinar cuáles serían las posibles jornadas que pudiéramos tener con esta propuesta que viene en el decreto, ya tomando, pues, los múltiplos o los divisores de 36 en la semana, tenemos que 9 lo divide de manera exacta, 9 por 4 días me daría 36, pero imposible, no podría yo utilizar esta jornada porque no puedo ir más allá de las 8 horas diarias. La segunda sería 6 horas diarias por 6 días a la semana, pero esta ya es la jornada que está establecida.
por ley, previo pues a la adición que trajo el decreto 770. Otras propuestas sería 4 horas por 9 días, me da 36 horas a la semana, pero este ya es imposible porque, pues, por razones lógicas, la semana no tiene sino 7 días, o sea que no puedo ir más allá. Y la probable, entonces, digamos, un máximo probable que me permita manejar, digamos, esta jornada especial que se ha establecido en el decreto serían 8 horas diarias por 4.5 días a la semana. Es decir, trabajar, por ejemplo, 8 horas de lunes a jueves y el viernes trabajar, por ejemplo, hasta el mediodía para completar las 36 horas a la semana. Esta sería, digamos, una jornada probable, pero la pregunta sería si se cumple el propósito. La norma tiene una finalidad que es la protección de los trabajadores, evitar el contagio. Entonces, es lo que debemos hacer siempre cuando vamos a darle, pues, o vamos a materializar una norma como estas. Si en la empresa vamos a ajustar una jornada laboral para, para darle cumplimiento, digamos, a este decreto, pues lo que tenemos que primero que preguntarnos es si con el establecimiento de esta jornada vamos a cumplir el propósito o la finalidad de la norma, que es prevenir el contagio de los trabajadores. Entonces, importante aquí, como estamos hablando de una empresa que trabaja de manera continua, turnos sucesivos, o en el evento que la empresa decida imponer, digamos, esta actividad de manera continua, entonces ya la empresa pues tendrá que entrar a analizar aquí cuál es el alcance que se le puede dar a esta norma, ¿sí? Desde el punto de vista de la capacidad instalada, desde el punto de vista del número de trabajadores, desde el punto de vista de la actividad, de los recursos físicos con los que encuentra, desde el punto de vista de la superficie, es decir, del área de trabajo, porque se debe tener en cuenta que esto debe ir concordado con ¿qué? Con los protocolos o los protocolos de bioseguridad que también se deben cumplir en las empresas, que hay que guardar distanciamiento, entonces determinar si las áreas y los espacios me dan para colocar un trabajador a 2 metros del otro. Importante aquí que se analice entonces no solamente es fijar una jornada, sino analizar desde el punto de vista ya jurídico y con la finalidad de la norma que establece el decreto, si se cumple o no se cumple ese propósito de protección para los trabajadores. La norma, el Código Laboral o el Código Sustantivo establece que también las partes podrán acordar jornadas diarias flexibles, ¿sí? Ya no estamos hablando de los turnos sucesivos, sino de los, digamos, de los tránsitos normales de las empresas, y común, donde ya las partes pueden establecer jornadas diarias flexibles. Digamos que esta es la jornada que más se ve, es lo que más abunda, es el común, digamos, en las empresas que laboran, por ejemplo, únicamente de lunes a viernes, el trabajador descansa día sábado y el día domingo, pues su descanso obligatorio de ley. Entonces, digamos que casi que la mayoría de las empresas han acogido, digamos, esta flexibilización de la jornada. Muy pocas empresas trabajan las 8 horas diarias de lunes a sábado para completar las 48 horas a la semana. Entonces, digamos que el común de las empresas es flexibilizar un poco esto y, obviamente, dependiendo también de la actividad económica a la que se dedica la empresa. ¿Qué establece la norma entonces? ¿Cómo lo tiene el Código Sustantivo con relación a esta flexibilización? Dice, mire, usted puede con el trabajador contratar como mínimo 4 horas, que trabaje 4 horas diarias continuas, ¿sí? Y un máximo de 10 horas al día. O sea, entre 4 como mínimo 10 horas al día, ¿sí? Máximo, y 48 horas a la semana, ¿sí? 48 horas a la semana en 6 días de la semana. Es decir, necesariamente y obligatoriamente la ley establece que el trabajador debe descansar durante su jornada laboral un día a la semana. Entonces, esta jornada diaria flexible permite que las partes puedan acomodar la jornada dentro de estos límites mínimos y máximos que establece la norma. Cuando se establecen estas jornadas flexibles de esta manera, ¿sí? Con estos límites establecidos, pues el Código Sustantivo establece que no habrá lugar al pago de horas extras cuando el trabajo se desarrolle
dentro de una jornada pues, de 48 horas por semana, dentro de ese horario diurno que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Previendo que, pues que si, como la ley también autoriza que haya la posibilidad de elaborar horas extras, ya sabemos que estas horas o este tiempo suplementario se genera cuando se supera la jornada máxima. En este caso, pues estamos hablando de la flexible que ha sido convenida por las partes. Cualquier tiempo que se supere, pues ya generará tiempo o horas extras. Importante anotar que cuando un trabajador labora, por ejemplo, 10 horas diarias, prácticamente la ley prohíbe allí que el trabajador labore horas extras, porque las horas extras no pueden superar 12, no pueden ser más de 12 en la semana y solamente se admiten 2 horas extras diarias. Entonces, cuando se pone ese límite máximo a la jornada, prácticamente queda inhabilitado el trabajador para elaborar las horas extras. Las excepciones, entonces, con relación a las jornadas flexibles que trae el decreto 770 de 2020. Ya vimos que como mínimo son 4 horas, eso se mantiene, ¿sí? 4 horas por día. Y aquí hay un cambio en los máximos. El código establece que se puede contratar hasta 10 horas diarias. El decreto amplía 2 horas más. Dice, mire, puede contratar hasta, el trabajador puede laborar 12 horas, ¿sí?, en el día, pero respetando el límite máximo de las 48 horas a la semana. Y reduce, ¿sí?, ese máximo que trae el código de los 6 días, lo reduce a 4 días de la semana. Entonces se puede ampliar la jornada diaria a 12 horas, pero que no nos pasemos de 4 días. El máximo probable aquí, la operación, digamos, matemática probable que nos cabe en esta jornada, ¿cuál sería? Que el trabajador labore 12 horas por 4 días, ahí están las 48 horas en la semana, puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, como se convenga, digamos, puede ser espaciado, como lo convengan, digamos, trabajador y empleador. Es un máximo probable, ¿sí?, que se podrá utilizar en las empresas para flexibilizar, digamos, las jornadas y de alguna manera, digamos que se cumpliría el propósito con relación a que el trabajador estaría menos tiempo en la empresa, que el trabajador tendría que desplazarse menos, digamos, en el transporte masivo, si es trabajador que toma servicio público, que y obviamente, pues, digámoslo entre comillas, el descanso que podría el trabajador tener sería mayor, sería de más días. Pero igual hay que preguntarse si se cumple o no se cumple el propósito de protección al trabajador. Si se cumple o no se cumple el propósito de protección al trabajador, desde el punto de vista también de la capacidad instalada de la empresa, de la actividad que tenga la empresa, de poder rotar suficientemente sus trabajadores para que no coincidan en jornadas, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí la empresa pues igual debe o merece analizar también que cuando se van a aplicar estas jornadas, pues estas deben también obedecer a la capacidad que tenga la empresa para implementarlas, y no solo eso, sino también correspondiendo con las medidas de bioseguridad que ha establecido el gobierno nacional para poder prevenir o mitigar el riesgo de contagio. Importante que en estas jornadas flexibles, pues no habrá, cuando ya han sido convenidas con el trabajador, no habrá lugar al pago de horas extras cuando el trabajo se desarrolle dentro de la jornada convenida, ¿sí? Siempre y cuando pues esta no supere las 48 horas a la semana en el trabajo que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. El decreto 770 establece que en estos casos de jornadas flexibles habrá lugar pues a pago de recargos nocturnos, al pago de dominicales y festivos, no porque lo contemple como una disposición nueva el decreto. Esto ya está establecido, digamos, en el Código Sustantivo, que se deben remunerar los trabajadores cuando el trabajo es nocturno o cuando se elaboren dominicales y festivos. Entonces se debe pagar el correspondiente recargo
por este trabajo y lo que ha establecido el decreto entonces aquí como medida que es que en el caso de estos pagos se podrá acordar con el trabajador diferirlo, ¿sí?, hasta el 20 de diciembre del año 2020. Importante recabar que las jornadas de trabajo, estos cambios que se hagan a los contratos de trabajo relacionados con estas jornadas especiales, deben ser de mutuo consentimiento, deben ser acordados con el trabajador, puede ser a través de un otro sí al contrato o un documento donde se materialice ese acuerdo de manera expresa. Y en el evento que se disponga diferirse los pagos, esto deberá de ser por mutuo acuerdo. Pero ¿qué pagos? Ojo, aquí no se está hablando de salarios, se está hablando, o si bien es cierto, pues no se está hablando del salario dentro de la jornada ordinaria, estamos hablando básicamente, si bien es cierto, estos recargos pues son factor salarial, constituyen salario. Digamos que la norma establece que exclusivamente estos pagos de estos recargos serán los que se pueden diferir hasta el 20 de diciembre en común acuerdo con el trabajador. Entonces, ya para finalizar, simplemente precisar que la jornada ordinaria de trabajo es la que convienen las partes. Esa jornada puede ser inferior a la máxima legal y esa será la convenida. En el evento que las partes convengan esta jornada, pues entonces esta jornada deberá ser remunerada de acuerdo al salario convenido. Y en el evento que no haya acuerdo en la jornada, pues entonces deberá tomarse por defecto la jornada máxima que establece la ley laboral, 8 horas diarias, 48 horas a la semana. La jornada convenida no puede ser incrementada unilateralmente por el empleador. Importantísimo que se tenga en cuenta esto porque esta no puede ser una decisión unilateral. En el evento que el empleador modifique la jornada que ha sido inicialmente convenida en el contrato de trabajo, estaríamos ya ante un trabajo suplementario que merece remuneración ya como pago de horas, con pago de horas extras. Y en las jornadas diarias flexibles, pues el trabajador tiene derecho a un día de descanso y en general en las jornadas, la ley laboral establece que por toda jornada laboral que se convenga o así sea la máxima legal, pues el trabajador tiene derecho a un día de descanso que generalmente coincide pues con el día domingo. Bueno, hasta aquí, digamos, quería traer esta situación que se ha generado con la adición que hace el decreto 770. Importante señalar que esto no es una obligación para empleadores. Me lo han preguntado que si esto es obligatorio. No, no es una obligación. Digamos que es una alternativa que tienen también los empleadores de poder entrar a mitigar la situación que estamos viviendo como consecuencia de esta emergencia sanitaria. Pues quedo atento y le doy paso a Estela para que continuemos entonces con el orden del seminario. Muchas gracias. Bueno, gracias Ari por su intervención. Damos la bienvenida a la abogada María Angélica Pulido, asociada de Russell Bedford RBG, quien cuenta con más de 6 años de experiencia en el ámbito de derecho laboral, seguridad social, litigios y migración. Igualmente cuenta con un amplio conocimiento de derecho colectivo laboral. Por favor, María Angélica, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Estela. Muy buenos días para todos. En esta oportunidad les voy a hablar de unos temas que han sido muy relevantes durante esta pandemia y han sido los subsidios del Estado en materia de prima, de nómina. También les voy a hablar del acuerdo de pago de prima y el auxilio de conectividad. Digamos que estos temas que voy a tratar han sido muy relevantes porque ha sido una muestra muy grande de la flexibilidad del gobierno para apoyar a los negocios colombianos y a las empresas colombianas y ha generado muchos alivios para quienes en un momento dado se vieron la posibilidad de pues cerrar sus negocios. Estos auxilios lo que hicieron fue flexibilizar un poco las cosas y digamos que salvó muchos negocios. Entonces, en primera medida me gustaría hablar de el acuerdo de pago de la prima.
Este acuerdo de pago de prima es muy controversial porque en primera medida se pensaba que el gobierno iba a dejar hacer una modificación sin pedir permiso a los trabajadores. Entonces, este acuerdo se pensó que iba a ser, digamos que una modificación unilateral del Estado, pero no, se tiene que pedir permiso a los trabajadores para llegar a estos acuerdos de pago de prima. El decreto dice que se pueden hacer esos decretos en máximo 3 cuotas y hasta el 20 de diciembre, que coincide con el pago de la prima de junio. Este acuerdo de pago de la prima tiene que ser por mutuo acuerdo. Es compatible con el auxilio de la prima. Se paga una parte ahorita y cuando el gobierno me pague, pues le giro el valor restante. Estos acuerdos también pueden ser colectivos o pueden ser individuales. ¿Qué significa que sean colectivos? Significa que los sindicatos, digamos que en las convenciones colectivas, pueden tener ciertos acuerdos de pago o pueden tener ciertas, digamos, formalidades que deben ser discutidas con el sindicato antes de ser implementadas. La recomendación es que a pesar que el gobierno dice que se pueden hacer acuerdos colectivos, lo mejor es hacer acuerdos individuales para que más adelante no se cuestione la validez del acuerdo, porque puede que esta no tenga el aval de la asamblea y esto podría complicar un poco las cosas. No se causan intereses por los plazos, para el pago de la prima. La nombra, digamos que no establece nada en cuanto a intereses, pero la norma, pues la verdad es que no se generan intereses, por lo tanto no se le puede, digamos que el empleado no tiene por qué pagar valores, el empleador no tiene por qué pagar valores adicionales por este pago. Ofrecemos disculpas por este pequeño impasse. Ya esperemos que de la parte técnica nos puedan colaborar para poder dar continuidad a la intervención de María Angélica Pulido. Entonces, como les venía diciendo, estos acuerdos pueden hacerse de manera individual o pueden hacerse de forma colectiva. La recomendación es que se hagan los acuerdos de pago de la prima de manera individual, en la medida en que no queremos tener problemas más adelante con la aprobación de estos acuerdos con la asamblea del sindicato. Entonces, digamos que aún si su empresa tiene un sindicato, lo mejor es que se celebren acuerdos con cada uno de los trabajadores de manera individual. Estos acuerdos tienen que ser por escrito, firmado por ambas partes. Si el trabajador decidiera no acogerse a ese acuerdo de pago de la prima, es decir, él dice, no quiero que me paguen la prima en 3 instalamentos, sino que quiero que me paguen la prima completa en junio, entonces el empleador en principio no se puede negar a esto y sin llegar a incumplir el pago de la prima estaría cumpliendo sus obligaciones laborales como empleador y esto tiene una serie de repercusiones. Si ustedes no pagan la prima cuando deben hacerlo, ya que el trabajador no aceptó acogerse a este acuerdo de pago y definitivamente no tienen los medios para pagar la prima y no lo hacen, entonces lo primero es que el trabajador podría renunciar justificadamente y podría decir que hubo un incumplimiento por parte del empleador y reclamar la indemnización legal como si estuvieran despidiéndolo sin justa causa. Entonces ahí es uno de los temas un poco más comprometedores porque genera aún más gastos para las empresas. Lo segundo es que puede haber investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo por alguna querella de algún trabajador que diga que no le están pagando la prima. Entonces, eso es otro problema. Y digamos que, bueno, esos son los dos problemas más importantes. Y de todas maneras, y generaría una indemnización moratoria, una moratoria al no pagar la prima. Entonces, lo mejor es, si no tienen cómo pagar la prima de junio, de verdad sentarse y hablar con sus trabajadores y explicarles la situación, tratar de llegar al máximo a un acuerdo, sea en 2 pagos, no en 3, o mejor dicho, acordar una manera más flexible de hacer estos pagos. En todo caso, en diciembre del 2020 ya habrán tenido que realizar el pago de la prima y se va a juntar con el pago de la prima de diciembre. Entonces son cosas que hay que prever porque no queremos tener un gasto gigante a final de año por no tener, digamos, la liquidez. Entonces, de pronto encontrar las formas de hacer estos pagos y tratar de solucionarlos antes de diciembre de 2020.
Ahora vamos a ver el programa de apoyo al empleo formal PAEF. Bueno, el PAEF ha sido un requisito, un beneficio que ha tenido muchos requisitos. Ha sido un beneficio que ha generado muchas dudas entre la gente. Ya casi va a finalizar este beneficio. Y es muy parecido al PAP, al auxilio de la prima, que más adelante vamos a ver. Pero el PAEF es un beneficio que consiste en otorgar mensualmente y hasta por 3 veces un aporte del empleado correspondiente al 40% del salario mínimo. Esto es 351,000 pesos para que con este auxilio las empresas paguen los salarios a sus trabajadores. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a este apoyo? A este apoyo pueden acceder, digamos, las personas jurídicas, personas naturales empleadoras, empresas sin ánimo de lucro, consorcios y uniones temporales. ¿Qué requisitos debo cumplir para postularme? Entonces, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos. El primero es que se hayan constituido antes del 1 de enero del 2020. Deben contar con una inscripción en el registro mercantil y esta inscripción esta matrícula tiene que haber sido renovada por lo menos en el año 2019. Tienen que demostrar la necesidad del aporte estatal, certificando una disminución del 20% de sus ingresos. Esto más adelante lo vamos a ver. Tienen que tener un producto de depósito, una cuenta de ahorros, una cuenta corriente en alguna entidad financiera. Es importante que sepan que las entidades sin ánimo de lucro, los consorcios y las uniones temporales, pues no tienen que cumplir con el requisito del registro mercantil, pero sí tienen que aportar copia del registro único tributario. Las personas naturales se tomará como referencia la inscripción en el registro mercantil. La persona natural que cumpla con cualquiera de las siguientes condiciones, digamos que no podría acceder al programa, y es que tengan menos de 3 empleados reportados en la pila en el mes de febrero de 2020, sean personas expuestas políticamente, cónyuges, compañeros permanentes, parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil de personas expuestas políticamente. Ahora, ¿cómo se calcula la disminución de ingresos? El cálculo deberá realizarse usando alguna de las siguientes opciones a su elección. Entonces, comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior a la solicitud del aporte con los ingresos del mismo mes en el año 2019. La otra es comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior al de la solicitud con el promedio aritmético de los ingresos de enero y febrero de 2020. También es importante que sepan que se hace comparando se tendrán en cuenta las reglas de realización del ingreso conforme a los marcos técnicos normativos contables que hay en Colombia. Entonces, ¿de cuánto específicamente es el apoyo para la empresa? El apoyo es un monto fijo correspondiente al 40% de un salario mínimo. Esto es 351,000 pesos por cada empleado de su empresa. Pero muchas personas, y la duda es más sobre esto, y es cómo se determina el número de empleados de una empresa. Entonces, el número de empleados en el PAEF, porque vamos a ver que es diferente en el PAP, pero en el PAEF es el número de empleados que corresponde a los cotizantes reportados en la pila del periodo de cotización inmediatamente anterior a la postulación a dicho beneficio. Entonces se van a tener en cuenta las siguientes condiciones. Los cotizantes cuyo ingreso base de cotización sea por lo menos de un salario mínimo. Los cotizantes para quienes se les haya cotizado el mes completo. Los cotizantes que aparezcan afiliados en los diferentes subsistemas que apliquen como empleados de empresa. Los trabajadores a los cuales no se les haya aplicado la novedad de suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia no remunerada. No aplicar a los aprendices ni a contratistas, simplemente es básicamente a empleados. Los trabajadores reportados en la pila correspondiente al mes inmediatamente anterior de la postulación corresponden como mínimo en un 80% a los trabajadores reportados en la pila
correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020 a cargo de dicho beneficio. ¿Qué busca esto? Y es básicamente que sean los empleados que venían trabajando los que sean sujetos o beneficiarios de este beneficio. Entonces, como les venía diciendo, bueno, en el PAEF, digamos que son estas condiciones, realmente mucha gente no sabe si debería o no postularse al PAEF o al PAP, que más adelante vamos a hablar de él, pero si ustedes han notado una disminución de sus ingresos, es decir, si pueden comprobar una disminución de sus ingresos de por lo menos el 20%, independientemente que vean que los otros requisitos pudieran estar sobre una balanza, la recomendación es hacer la solicitud y hacer la solicitud sustentando eso, la disminución del 20% cuando los ingresos del mes inmediatamente anterior de la solicitud hayan variado, o los ingresos del, digamos, promedio de enero-febrero del 2020 hayan variado. Entonces, ya solamente queda un plazo, digamos, para hacer esto, entonces la recomendación es hacerlo. Lo pueden hacer del 8 al 16 de julio para el aporte de julio. Ya el de junio pasó, pues tenían hasta hoy. Pero el de julio lo pueden hacer y acogerse a este beneficio. Hay unas preguntas que estamos viendo, que es los empleados que tienen salario integral o más entran en el beneficio PAEF. Digamos que lo que dice la norma es un auxilio para todos los trabajadores de una empresa y es una suma fija correspondiente al 40% de un salario mínimo. Digamos que por ese trabajador se va a tener en cuenta 351.000 pesos que pues de algo funciona, de algo sirve. Hay unos casos en los que se deben restituir los aportes del Estado. Esto tienen que tener muchísimo cuidado porque son recursos públicos. Los recursos públicos son un tema delicadísimo en caso de que ustedes por algún error o lo utilicen mal o reporten un número superior de trabajadores. Mejor dicho, en caso en que llegue a haber algún error, no se hagan las cosas bien, pueden estar incurriendo en un tema penal y unos problemas gigantescos ante la UGPP que nadie quiere tener. Entonces tienen que ser muy cuidadosos en el reporte de esos trabajadores, ser muy veraces a la hora de aportar la información. Si llega a haber una terminación de trabajadores en algún punto, digamos que posterior a la solicitud, pues explicarle también a hacer una corrección de cualquier documento que haya sido, que aunque haya buena fe, digamos que haya tenido errores, porque el día de mañana podrían tener muchos problemas. Bueno, empecemos ahora, hablemos un poco del PAP, que es muy parecido al PAEF. Lo que se hizo para el PAEF es lo que se debe hacer aquí en el PAP, salvo algunas variaciones. El PAP es el programa de apoyo para el pago de la prima de servicios. Aplica a personas naturales jurídicas o consorcios. Si son personas naturales, pues deben estar inscritas en el registro mercantil anterior al año 2020 y busca que se creen nuevas empresas para acceder a este subsidio. No aplica para personas expuestas políticamente ni entidades con participación pública superior al 50%. Entonces, hablemos un poco en qué consiste. Son 220.000 pesos que se va a otorgar a los trabajadores reportados en el mes de junio y que además tiene que haber estado reportado en el mes de abril y mayo. Busca que se le aplique a trabajadores que hayan estado trabajando desde antes. Aplica a trabajadores que coticen hasta 1 millón de pesos. Y aplica para trabajadores directos, no aplica para contratistas y tampoco aplica para aprendices. Los pagos de este beneficio se hacen a partir del mes de junio de julio del 2020, porque la pila que se va a considerar es la planilla del mes de junio, la cual se cierra el 30. Entonces, consideramos que los pagos van a estar listos a finales del mes de julio, incluso en el mes de agosto. Los documentos que se deben radicar en el banco son los mismos documentos del PAEF, básicamente, o van a ser muy parecidos al del PAEF, y el banco recibe los documentos, se los entrega a la UGPP y posteriormente legaliza el pago con la empresa. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, lo mejor es devolver el dinero de más que se haya podido recibir. Como les digo, estos son recursos públicos.
Y las normas que aplican para el PAEP, para el PAP en cuanto a la reducción de ingresos es la misma regla que aplica para el PAEF y que les venía comentando. Es decir, una reducción del 20% de sus ingresos digamos, en el mes de enero y febrero o en el mismo mes, pero del año anterior. Entonces, si ustedes tienen una reducción del 20%, pues pueden aplicar a este beneficio. Se entenderá que el número de empleados correspondiente es el número de empleados reportados en la pila del mes de junio de 2020. Entonces, como les digo, si ustedes llegaran a terminar un contrato de trabajo en junio y ya hicieron la solicitud, lo mejor es que corrijan esa solicitud y no reciban dinero adicional que tendrán que eventualmente devolver, porque todo esto va a ser minuciosamente fiscalizado por la UGPP. Entonces, lo mejor es tener mucho cuidado con estos aportes. Para el cálculo del aporte, cada empleado solo va a ser contabilizado una vez. Digamos que en los casos que exista multiplicidad de empleadores de un mismo trabajador, pues se va a otorgar el beneficio al primero que se postule. Esto es cuando no hay exclusividad. Bueno, siguiente, por favor. Ahora, los requisitos. Bueno, ya los habíamos hablado. Las entidades sin ánimo de lucro. Atrás, por favor. Bueno, los documentos que deben presentar a la entidad financiera son los siguientes. Una solicitud firmada por el representante legal o por el empleador, el cual manifiesta la intención de ser beneficiarios del PAP. Una certificación firmada por el representante legal o la persona natural y el revisor fiscal o contador público en los casos que el empleador no está obligado a tener revisor fiscal, donde se establezca claramente la disminución de ingresos. Por favor, la siguiente. La disminución de ingresos del 20% y el número de primas de servicio que se subsidiarán a través del aporte estatal objeto de este programa. Entonces, básicamente es probar dos cosas, que hubo una reducción de ingresos y a cuántos trabajadores les aplica y por qué. Como les dije, se van a tener en cuenta la pila del mes de junio. Ahora, el decreto 771 del 3 de junio del 2020, expedido por el Ministerio de las Tecnologías, expidió un auxilio de transporte, expidió un auxilio de conectividad que entra a reemplazar el auxilio de transporte. Entonces, el empleador deberá reconocer el valor del auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollen su labor en su domicilio. Entonces, los empleadores que habían suspendido el auxilio de transporte porque el trabajador no se estaba movilizando a su lugar de trabajo, pues entonces ahora tendrá que pagarle el auxilio de conectividad. Es exactamente lo mismo, es decir, lo que dijo el Estado es, no vamos a dejar de pagar el valor correspondiente del auxilio de transporte solo porque hay pandemia, porque ahora hay otros gastos que sufragar, como es el internet, pues que estar en la casa implica un uso de electricidad, y bueno, vamos a compensar esos gastos que ya no son en transporte, sino en conectividad. Este auxilio de conectividad, entre comillas, se va a aplicar durante la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 31 de agosto. Preguntan si es retroactivo, no es retroactivo. Este auxilio empieza a contar desde la expedición del decreto. Es importante que tengan en cuenta que básicamente es el mismo valor del auxilio de transporte. Es como si continuara pagando el auxilio de transporte sin problema, sino que ahora no se llama auxilio de transporte, sino que se llama auxilio de conectividad. Entonces, lo importante es acá, no tienen que modificar los contratos de trabajo, no tienen que hacer otros CIEs porque esto es un auxilio legal, es decir, no tienen que pactarlo para que ya les corresponda a los trabajadores tenerlo. Entonces, no tienen que pactarlo, no tienen que modificar el nombre en ninguna parte, ni contablemente en ninguna parte, simplemente van a seguir pagando el auxilio de transporte como auxilio de conectividad a las personas que tenían derecho al auxilio de transporte. Este auxilio, digamos que fue muy, pues,
debatido porque muchas personas han cuestionado, bueno, ¿y por qué no es retroactivo? O sea, es decir, muchas empresas empezaron, pues muchos trabajadores empezaron a gastar mucho en temas de internet, en electricidad, y muchos empleados pensaron, bueno, pues que sea retroactivo, que me compensen el dinero porque yo gasté mucho en electricidad. Pero la realidad es que el empleador no está obligado a compensar ningún beneficio por algún gasto que se haya generado en virtud del trabajo en casa. Esto es un beneficio que aplica, o esto es una norma que aplica a partir de la expedición de este decreto. Ahora, hay otras empresas, por ejemplo, que tenían un auxilio, o sea, que cuando no había auxilio de conectividad, de todas maneras le otorgaron el beneficio, un beneficio extralegal a personas que ya, pues que estaban gastando dinero en internet. Si ustedes ya venían reconociendo un auxilio extralegal que por mera liberalidad que decidieron ofrecer a sus trabajadores y ahora ven que ahora deben sumarle a eso el auxilio de conectividad, ustedes pueden decidir si suspender el auxilio extralegal que venían reconociendo antes como un auxilio extralegal y pagar únicamente el auxilio de conectividad o seguir pagando ambos, pero lo importante es que pueden simplemente pagar el auxilio de conectividad y no pagar beneficios adicionales. Este beneficio de conectividad no va a aplicar a los que ya venían bajo el esquema de teletrabajo. Es decir, si usted tenía trabajadores en teletrabajo, lo importante es continuar con su mismo esquema. Los teletrabajadores no tienen derecho a un auxilio de transporte ni conectividad diferente al que ya se pactó en su momento en el acuerdo de teletrabajo. Entonces, solamente aplica para los trabajadores que empezaron a trabajar en casa, de acuerdo con la circular 21 del Ministerio del Trabajo, que tenían derecho a un auxilio de transporte y que ahora lo que tienen derecho es un auxilio de conectividad. Pregunta: si yo seguí pagando el auxilio de transporte, ¿no es necesario que cambie el nombre del concepto auxilio de conectividad? No es necesario que cambie el nombre. Es decir, esto es una formalidad. Lo que busca el Estado es seguir protegiendo a los trabajadores, pero ya no les diga ya mi auxilio de transporte, llámelos auxilio de conectividad, pero formalmente no hay que cambiar el nombre, es lo mismo y además a partir del 31 de agosto de 2020, pues se continúa haciendo el mismo aporte en auxilio de transporte. Entonces, simplemente sigan, los que no dejaron de pagar el auxilio de transporte, sigan pagando el auxilio de transporte, y el empleado pues lo va a entender que no es para que él se transporte, sino para que sufrague algunos gastos de conectividad, pero eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre el PAEF y el PAP? ¿Hay algo que quisieran aclarar? El auxilio para la prima solamente aplica para los trabajadores que devengan menos de 1 millón de pesos. El auxilio, no, el auxilio de la prima aplica para los trabajadores que devengan entre un mínimo y hasta 1 millón de pesos. Entonces, sí. El subsidio de conectividad solo aplica para aquellos que tenían derecho a un subsidio de transporte. Sí, correcto. El subsidio de conectividad no es un subsidio, es un auxilio que lo único que hizo fue cambiar el nombre. En vez de auxilio de transporte, ahora se llama auxilio de conectividad, pero no significa que ustedes deban modificarlo con sus trabajadores. El auxilio de conectividad es para trabajadores de hasta 2 salarios mínimos, correcto, así es. ¿Qué pasa con el auxilio de transporte para personas que su cargo es mensajero o servicios generales, que no están desarrollando ninguna labor en su casa? Lo que ellos entran pues digamos que la norma no prevé que no estén realizando ninguna labor en su casa. Si están en su casa, el Estado, pues el gobierno prevé que deberían estar utilizando algunos servicios de conectividad. Ahora, si ustedes decidieron exonerar al trabajador de la prestación de los servicios y no están prestando servicios, en mi opinión, se puede evaluar la posibilidad de
no pagar el auxilio de conectividad porque no están trabajando. Es lo mismo sucede como cuando uno no se está transportando a su lugar de trabajo. Si usted no se está transportando, entonces no tiene derecho al auxilio de conectividad. Si usted no está trabajando, entonces no tiene derecho al auxilio tampoco. Sí tengo empleados de medio tiempo, pero como todos sabemos, la cotización se realiza sobre un salario mínimo. ¿Puedo solicitar el subsidio a la nómina por el valor total? Bueno, estas preguntas se las voy a contestar por escrito. Ahora pasemos le doy la palabra a Estela Ramírez para que nos continuemos con la presentación. Ok, muchas gracias María Angélica por su intervención. Entonces, damos ahora la bienvenida al abogado Daniel Vélez, quien es miembro de Russell Bedford Grupo GCT de Medellín. Él es especialista en Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, con más de 5 años de experiencia en la administración de la relación laboral individual y colectiva en los sectores minero, energético, telecomunicaciones y BPO. Por favor, Daniel, tiene usted la palabra. Buenos días, Estela. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Bueno, antes de comenzar con el temario que me corresponde, quiero hacer las siguientes aclaraciones y precisiones. Primero, frente al PAEF. El PAEF, como es un elemento hoy fundamental para muchas empresas, pues de las cuales se han recibido muchísimo dinero, muchísimos auxilios que han permitido la subsistencia y la continuidad de muchos trabajadores, es pertinente aclarar que este auxilio, que este programa fue prorrogado a través del decreto 815. A través de ese decreto se prorrogó por un mes el otorgamiento de este programa. En ese sentido, los meses por los cuales las empresas podrán solicitar al gobierno estos auxilios podrán ser en el mes de mayo, que ya pasó, en el mes de junio, que el día de hoy es la última fecha en la cual tienen la posibilidad las empresas y las personas naturales que tengan a cargo 3 trabajadores para hacer la solicitud. Podrán hacerlo en el mes de julio, evidentemente, y finalmente en el mes de agosto. Adicionalmente, el día 11 de junio, el Ministerio de Hacienda, a través de la resolución 1242, modificó las fechas en las cuales se pueden realizar aquellas solicitudes. En ese sentido es importante tener en cuenta que la solicitud de este mes de junio, pues iban del 12 de este mes al día de hoy, al día 19. La del mes siguiente, la del mes de julio, corresponderá a la fecha de solicitud entre el 8 al 16 de julio. Para el mes correspondiente, agosto, la solicitud se realizará entre el 6 al 20 de agosto, para que lo tengan muy pendiente, muy atentos de que a través de esta resolución se modificaron aquellas fechas. Adicionalmente, el decreto 815 en el tema del PAEF amplió el espectro para las solicitudes que podrían realizar los empleadores. En ese sentido, se puede solicitar por personal en el cual hubo una sustitución patronal. Si yo le evidencio a la UGPP y al Estado de que a través de una modificación en los contratos se realizaron unas sustituciones patronales, que esas personas ya son mis trabajadores, pues podría acreditar por estas, también podría beneficiarme a través del beneficio del PAEF. Ese es el primer arista que quería hacer la aclaración. La segunda, quería mencionar el frente al decreto 770 sobre la jornada especial de trabajo. Esa ampliación que puede ser de 12 horas como límite, 48 horas como máxima legal, tenemos que tener en cuenta que esto es algo temporal. Esto es temporal mientras subsistan las causas de la emergencia sanitaria. No podremos decir en el mes del 2021, cuando ya no persiste esta pandemia, esta emergencia sanitaria, no podremos aducir
una jornada de 12 horas para que lo tengan muy atentos. Daniel, disculpa, quería decirte que no se están pasando las diapositivas. No, este era el preámbulo. Y estoy haciendo Perdóname. una aclaración frente a los temas que ya habían tratado los doctores, para que lo tengan muy pendientes de las nuevas fechas del PAEF y frente a la jornada especial que no es de manera indeterminada, sino que es algo temporal hasta que subsista esa emergencia sanitaria. Muchas gracias. Ahora bien, procederé con mis temas que corresponden a la medida de protección al cesante, el auxilio por suspensión del personal que tiene o contaba con el contrato suspendido y las recomendaciones de trabajo en casa. Aquellas personas que por temas del COVID no pueden desplazarse al lugar de trabajo o la empresa, acatando un tema de prevención, toma la decisión de que realizan las actividades en la casa, pues hicieron unas disposiciones especiales a través de la circular 41 del 2 de junio del 2020. Estas son una serie de recomendaciones que nos hace el Ministerio de Trabajo para las empresas y empleadores, donde nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado, tanto en los aspectos como desde las relaciones laborales, desde las relaciones familiares y desde todo el tema de los riesgos laborales. En ese sentido, es preciso aclarar que el personal que se encuentra prestando servicio en la casa, diferente al teletrabajo, que esta última está regulada a través de la ley 1221, tenemos que tener en cuenta que el personal de trabajo en casa no se encuentra regulado en estas normas. Esto fue una actividad excepcional, ocasional, que surgió lastimosamente o se ha visto más en auge ante esta pandemia, donde las empresas se vieron obligadas a mantener a sus empleados en la casa y hay muchas que lo siguen tienen esa obligación y también, como les decía, por un tema de prevención. En ese sentido, debemos tener presente que el trabajo en casa no quiere decir una modificación en el contrato de trabajo, no quiere decir que hubo una modificación en las obligaciones, en los deberes, en las prohibiciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo a través del artículo 57 y siguientes. No hubo una modificación sustancial en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque se sigue causando la obligación de realizar actividades, la ejecución de labores. Se sigue causando la obligación por parte de la empresa de reconocer esa prestación de servicio a través de unos salarios que ya hayan convenido. Se siguen generando las obligaciones de mantener los reportes a la ARL, de realizar las pausas activas, etc. En ese sentido es importante precisar que durante esta actividad en el trabajo en casa no es posible que la empresa o el empleador decreten de manera unilateral la disminución de los salarios. En ese sentido es importante recordar la circular 33 del Ministerio de Trabajo, la cual nos dispone y nos dice, empresa, empleador, usted podrá acordar disminuir el salario de un trabajador, podrá disminuir la jornada de trabajo. Sin embargo, para hacerlo se requiere el acuerdo expreso entre las partes. En ese sentido lo mencionan ahorita Ari y María Angélica. Esto debe quedar por escrito. Todas esas modificaciones que son sustanciales deben quedar por escrito. No solo para efectos de dar claridad a lo que se está ejecutando, que es una disminución en las condiciones de salario y las condiciones de ejecución del trabajo, sino también para temas probatorios, para que el día de mañana, ante una reclamación, una investigación del ministerio o una acción judicial, la empresa cuente con estos documentos que acrediten que hubo un consentimiento expreso entre las partes para la disminución o la modificación temporal de las condiciones del contrato. Por su parte, persiste la obligación, tanto de la empresa como del trabajador,
realizar un seguimiento a las tareas encomendadas a este último. No quiere decir que porque yo esté en la casa, estoy solo, no me van a verificar mis actividades que realizo, no debo rendirle cuentas a mi jefe inmediato, no debo presentarle qué he hecho, qué falta por hacer. No, esto se debe continuar. Sin embargo, se debe establecer ese mecanismo de cómo entre la empresa y el trabajador se realizará ese seguimiento de actividades. Elemento fundamental que nos señala la circular 41. No se debe sobrecargar al trabajador y respetar los límites de horario y descanso necesarios. No quiere decir que porque yo estoy en la casa, entonces estoy descansando. No. Aquí yo sigo ejecutando mi jornada de trabajo, que son 8 horas o 10, como lo hayan determinado las partes. No puede señalar el jefe inmediato o la empresa que porque está en la casa yo lo puedo llamar a las 12 de la noche de manera continua. No, eso únicamente son para casos excepcionales, cuando por temas operativos, por temas de la producción, por temas estrictamente necesarios, me tenga que salir yo como jefe inmediato y contactarlo por fuera de esa jornada de trabajo. Debo garantizar o velar porque las solicitudes que yo haga como jefe inmediato no sean por fuera de la jornada de trabajo. Que si yo requiero que se realice cierta actividad, yo jefe inmediato lo solicito dentro de la jornada de trabajo. Si lo hago por fuera, les reitero que sea algo excepcional. ¿Qué sucede en el caso de que se vuelve algo cotidiano? Que yo le estoy marcando a esta persona todas las noches a las 10 de la noche, cuando evidentemente no es algo estrictamente necesario, no es urgente, y no es una persona de dirección, manejo, confianza, pues podríamos decretar, evidentemente lo primero, se generan los recargos que contemplan las normas laborales, los recargos nocturnos, los recargos dominicales, los recargos festivos. Lo segundo, podríamos evidenciar un tema de acoso laboral, porque si yo estoy todos los días, 10 de la noche, 10 de la noche, 10 de la noche escribiéndole a la persona por algo que evidentemente no es estrictamente laboral, podríamos estar en curso en las disposiciones de la Ley 1010 del 2006, las cuales tratan todo ese tema de acoso laboral. En ese sentido, si yo trabajador evidencio estas conductas repetitivas, evidencio que no es algo urgente, que no es estrictamente necesario, pues puedo actuar, puedo solicitar reunirme con el comité de convivencia, puesto que el comité de convivencia, así yo esté en la casa, debe estar funcionando, que es una obligación en estricto sentido. Para las mujeres en lactancia, persiste la obligación de las empresas de otorgar ese tiempo que contempla la ley laboral, de 1 hora que se distribuye en 30 minutos por intermedio. En ese sentido, la persona lactante, la mujer lactante, tendrá a disposición este tiempo para realizar esta actividad. No hay lugar que la empresa le limite este derecho al cual es sujeta por ser trabajadora de la compañía y que se debe respetar el Código Sustantivo del Trabajo. Continúan vigentes todo el tema disciplinario. Yo como jefe inmediato podré realizar ese seguimiento, y no solamente ese seguimiento, sino realizar esos compromisos de mejora, esas actividades en las cuales yo pretendo como jefe inmediato que este mejore su rendimiento. O si yo evidencio un incumplimiento al reglamento de trabajo que pueda ser leve o grave en determinados casos, pues podré dirigir esta falta, esa situación ante recursos humanos o quien sea el competente para conocer estos procesos disciplinarios. Se siguen tramitando, digamos, normalmente. Digo normalmente en el cumplimiento de las disposiciones legales, que es escuchar al trabajador inculpado en una diligencia de descargos y tomar las decisiones disciplinarias.
Evidentemente, si yo estoy en la casa, pues el proceso disciplinario tendría que ser virtual, pero siempre tiene que respetarse ese debido proceso. Les señalaba frente a la jornada de trabajo, persiste la obligación del respeto de esa jornada máxima. Aquí tenemos una discusión y es la discusión con el decreto 770 frente a la jornada de trabajo especial que es temporal, que les decía que si nos están contemplando que puede ser hasta de 12 horas cuando es de 48 horas para distribuirlo en 4 días a la semana, choca. ¿Por qué? Porque la finalidad del decreto 770 en el tema de la jornada, como le decía muy bien Ari, era para un tema de prevención, para evitar que haya muchas personas, por ejemplo, en el sistema masivo de transporte, que haya muchas personas en el lugar de trabajo. Esa finalidad, pues no se estaría cumpliendo con las personas que están en trabajo en casa. Evidentemente no se están desplazando, evidentemente no están llenando la casa pues de trabajadores, pues únicamente está la persona. Entonces, en este sentido, chocan las 8 horas ordinarias, máximas legales, frente a las 12 que contempla el decreto 770. Persiste la obligación, como les digo, persisten las obligaciones contempladas en el artículo 57 del Código Sustantivo y demás. En este caso, en el entendido de la concesión de las 2 secciones en un intermedio. En ese sentido, yo debo establecer muy claramente que de 8 a 12 voy a estar ejecutando mis labores y que de 1 a 6 de la tarde estaré retomando las ya iniciadas. No puedo haber una continuidad como le establece la norma laboral. Frente a los cargos de dirección, confianza o manejo, persiste la prerrogativa que nos da la ley frente a la exclusión de la jornada máxima legal. Sin embargo, tengan en cuenta que el personal de dirección, confianza y manejo, si bien están excluidos de esa jornada máxima, a ellos también se les debería reconocer esos recargos nocturnos, dominicales o festivos para tenerlos muy en cuenta. Frente a los riesgos laborales. Ese es un tema crucial para las empresas. ¿Por qué crucial? Porque puede suceder que uno de los trabajadores se accidente o ocurra un incidente en su casa. Entonces, hoy, ¿qué debemos hacer como empresa? Primero debemos capacitar a estos trabajadores en todo ese tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Manejar todo el tema de prevención, manejar todos los tiempos en los cuales debe y puede ejecutar sus labores. Deben estar incluidos en las actividades de promoción y prevención de todo lo que disponga el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Se debe capacitar en la forma en que yo, trabajador, cómo debo reportar todo incidente o accidente laboral. Ya saben, las empresas, bueno, el trabajador y la empresa cuentan con 48 horas para hacer el reporte oportuno de estas novedades que se presenten con ocasión del servicio. El trabajador que no acate las disposiciones de prevención, ya saben, se puede activar el reglamento interno de trabajo y ser llamado a un proceso disciplinario para que brinde sus explicaciones frente al incumplimiento en su actuar. Finalmente, debemos tener en cuenta que el trabajador debe conocer todos los medios de comunicación en los cuales pueda reportar cualquier novedad, tanto a la empresa como a la ARL. Y como le reiteraba, el comité de convivencia debe contar o debe estar disponible en cualquier momento para recibir cualquier queja que se presente. Segundo tema a tener en cuenta, ya dejando a un lado todo el tema
del trabajo en casa, vamos a ingresar el tema de medidas de protección al cesante. El decreto 770, como hemos visto en esta charla, contempló varios temas que sirven tanto al trabajador como a la empresa y también para las personas cesantes. En ese sentido, esta medida de protección al cesante contempla que los trabajadores dependientes o independientes que perdieron su empleo y que son cotizantes de categoría A y B podrán recibir un beneficio para el pago en el sistema de seguridad social en salud y pensiones hasta un salario mínimo. Pero esto no quiere decir que la persona de manera voluntaria pueda realizar los demás aportes, que pueda realizar un aporte de 2, 3 salarios mínimos, lo que éste considere pertinente. Este beneficio será únicamente hasta por 3 meses, diferente a la modificación de la ley 1636 de 2013. Esta ley 1636, que es todo este tema de medidas de protección al cesante, contemplaba que estos beneficios serían otorgados por 6 meses. Ahora no, con esta normatividad que es temporal, será hasta por 3 meses. Les decía que son personas categoría A y B, pero ¿cuáles son? Debemos definir que la categoría A son esas personas que devengan hasta 2 salarios mínimos, en este caso, y su núcleo familiar, evidentemente, que sería 1.755.000 pesos. Los trabajadores que sean categoría B serían entre 2 hasta 4 salarios mínimos, lo mismo. Tanto el trabajador que perdió el trabajo, el cesante en este caso, y el grupo familiar, que devengan hasta 4 salarios. Adicionalmente, se impone la condición para acceder a esta medida de protección al cesante, a este beneficio de que realicen los aportes al sistema de seguridad social, debía haber realizado aportes a las cajas de compensación familiar por lo menos un año, sea continuo o discontinuo, dentro de los últimos 5 años, al momento en que se perdió el empleo. Adicionalmente, tendrán el beneficio no solo del aporte a seguridad social, sino la cuota monetaria del subsidio familiar, quienes cumplan con estas prerrogativas. Por otra parte, es pertinente señalar que el Gobierno Nacional expidió el decreto 801, el 801, que contempla un auxilio a los trabajadores en los cuales perdieron el empleo después del 12 de mayo y los cuales podrán recibir un subsidio de hasta 160.000 pesos para que lo tengan muy presente. Para ellos, cobijarán los mismos requisitos de haber cotizado o haber realizado los aportes a las cajas de compensación familiar. Pero para recibir estos 160.000, se disminuye este año de aportes a la caja de compensación a 6 meses para tenerlo muy en cuenta. Igualmente, ese auxilio de 160.000 pesos será hasta por 3 meses para tenerlo muy en cuenta. Finalmente, a través del decreto 770, en su artículo 20 y siguientes, se creó por parte del gobierno el programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual. Como sabrán, a través del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, las empresas o el empleador podrán suspender los contratos de trabajo. Llámese fuerza mayor, caso fortuito, por el cierre del establecimiento hasta por 120 días o por el otorgamiento de una licencia no remunerada. Evidentemente, en estos escenarios, los trabajadores no reciben ningún salario, pues únicamente la empresa tiene la obligación de realizar los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, en ese sentido, el gobierno dispuso que el personal que sufrió la suspensión del contrato para los meses de mayo, junio y julio, de abril, mayo y junio, podrán recibir por cada mes en que tuvieron suspendido el contrato un valor
como auxilio de 160.000 pesos por cada mes en que se encontraba suspendido su contrato. Sin embargo, este programa no aplica para todos los trabajadores, puesto que el programa nos indica que primero son personas que devengan hasta 4 salarios mínimos mensuales vigentes. En ese sentido, si la persona devenga 6 millones, 7 millones de pesos, esta no podrá, y tenía el contrato suspendido, no podría ser acreedor de este beneficio. A diferencia del PAEF, que el dinero llega directamente a la cuenta de la empresa o la que ella disponga, aquí llega el dinero es directamente al trabajador que se encuentra en suspensión del contrato. También impone la condición que será a favor de los trabajadores dependientes de los postulantes del programa de apoyo al PAEF. Por último, tener en cuenta que este programa tampoco será pagado o reconocido a las personas que se encuentran en los programas de protección social como el adulto mayor, jóvenes en acción o quienes reciben el ingreso solidario. Para esas personas tampoco les podría aplicar esta suspensión, este programa de auxilio de suspensión contractual. Para los demás casos que sí cumplen, pues tendrán que hacer la solicitud a la entidad financiera y la entidad financiera remitirá la información a la OGPP. Todo el proceso muy parecido como lo indicó hace un momento la doctora Mara Camila frente al PAEF. Se sigue el mismo procedimiento y le reitero, es por 160.000 por los meses en que tuvo o tiene la suspensión contractual ese trabajador, entre abril, mayo y junio. Bueno, muchas gracias, Daniel, por su intervención. Si quedan algunas preguntas por resolver y en aras de respetar el tiempo, estas les serán resueltas vía correo electrónico. Una vez más, en nombre de Russell Bedford, agradezco la presencia de conferencistas y participantes en este evento que se produce en una coyuntura de la economía mundial y particularmente de la economía nacional a la que no somos ajenos. Felipe Jánica, líder de mercados en Colombia y columnista del diario El Espectador, al respecto señala que, más allá de tener conocimiento y de tener buenas relaciones interpersonales y redes de contacto, la información es la que determina el crecimiento de cualquier organización. Razón por la cual estaremos compartiendo esta conferencia web en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Las memorias serán enviadas al correo electrónico de cada uno de los participantes. Si tienen dudas adicionales o requieren apoyo especializado en estos temas, en Russell Bedford estamos a su disposición para asesorarlos. Por favor, escríbanos a info@russellbedford.com.co. De nuevo, nuestro agradecimiento, muchas gracias y hasta pronto.